Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, uno que nos llevará directo al corazón de lo que significa la felicidad. Y para guiarnos en esta aventura, tenemos a una persona que ha llegado a inspirar a miles, alguien que ha conquistado escenarios y corazones, y que hoy, de forma muy especial, nos va a revelar el secreto detrás de su sonrisa. Sí, hablo de la talentosa y carismática Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa luz que irradia, de esa energía que contagia? Pues bien, prepárense porque ella misma nos va a contar por qué se considera, o al menos se esfuerza por ser, la persona más feliz del mundo. Y créanme, lo que van a escuchar hoy es mucho más que simples palabras, son lecciones de vida, pinceladas de autenticidad que podemos aplicar en nuestro día a día. Así que si quieren descubrir cómo cultivar esa alegría interna, cómo encontrar la felicidad en medio de los desafíos, les recomiendo encarecidamente que se queden hasta el final, y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora hablemos de Demet. Muchos la conocen por sus papeles estelares en series que han dado la vuelta al mundo, por su elegancia, su talento para la actuación, pero también por esa chispa que la hace única. Y es precisamente esa chispa la que nos ha llevado a querer entender su perspectiva sobre la felicidad. Cuando uno piensa en alguien que parece tenerlo todo, es fácil caer en el cliché de pensar que la felicidad viene con la fama, el éxito y el reconocimiento. Pero, ¿es realmente así? Demet, en sus propias palabras, nos desvela que la felicidad no es un destino, sino un camino, una elección diaria. Y eso es algo súper poderoso, ¿verdad? Porque nos quita la presión de tener que alcanzar una meta inalcanzable y nos pone en el asiento del conductor de nuestra propia vida emocional. Lo primero que me llama la atención de lo que comparte Demet es su enfoque en la gratitud. Ella habla de la importancia de detenerse a apreciar las pequeñas cosas. Piensen por un momento cuántas veces estamos tan absortos en nuestras preocupaciones, en el futuro, en lo que nos falta, que se nos escapan esos momentos preciosos que están sucediendo justo ahora. Una taza de café caliente por la mañana, una conversación sincera con un amigo, la belleza de un atardecer. Demet nos recuerda que cultivar la gratitud no es solo una práctica positiva, sino una forma activa de reprogramar nuestra mente para enfocarnos en lo que sí tenemos, en lugar de lo que no. Ella dice que cuando uno realmente se detiene a agradecer, incluso por las cosas más simples, el peso de los problemas disminuye y la perspectiva cambia radicalmente. Es como si abriéramos una ventana en una habitación oscura y dejáramos entrar la luz. Pero la gratitud, si bien fundamental, no es el único pilar. Otro aspecto crucial que Demet destaca es la importancia de la autenticidad. Vivimos en un mundo donde la presión por encajar, por ser perfectos según los estándares ajenos, puede ser abrumadora. Sin embargo, ella insiste en que la verdadera felicidad proviene de ser fiel a uno mismo, de aceptar nuestras imperfecciones y de expresarnos tal cual somos. Imaginen la energía que gastamos tratando de ser alguien que no somos. Es agotador, ¿no creen? Demet nos anima a abrazar nuestras peculiaridades, nuestras pasiones, nuestras vulnerabilidades. Ella misma comparte que ha pasado por momentos en los que ha sentido esa presión, pero que ha aprendido que solo cuando te permites ser vulnerable, cuando te permites ser real, es cuando puedes conectar genuinamente contigo mismo y con los demás, y ahí es donde florece la felicidad. Ser auténtico significa, en esencia, liberarse. Y hablando de liberarse, otro punto clave que ella resalta es la conexión con uno mismo. En nuestra vida tan acelerada, es fácil desconectarnos de nuestras propias necesidades, de lo que realmente nos hace vibrar. Demet habla de la importancia de dedicar tiempo a la introspección, a escuchar esa voz interior que a menudo ignoramos. Esto puede manifestarse de muchas formas: meditación, journaling, pasar tiempo en la naturaleza, o simplemente tener momentos de silencio sin distracciones. Ella enfatiza que para ser feliz, primero debemos ser nuestros mejores amigos. Entender nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros miedos, y trabajarlos con compasión. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando nos aceptamos y nos cuidamos, somos mucho más resilientes ante las adversidades. Es como construir una base sólida que nos sostenga cuando las tormentas lleguen. Además de todo esto, Demet subraya el poder de poner límites saludables.
Esto puede sonar un poco contradictorio con la idea de ser abierto y auténtico, pero en realidad, es un acto de autocuidado fundamental. Ella explica que saber decir no a aquello que nos agota, que nos resta energía, o que va en contra de nuestros valores, es esencial para proteger nuestro bienestar. No se trata de ser egoísta, sino de ser realista y de priorizar nuestra propia salud mental y emocional. Cuando permitimos que otros invadan nuestro espacio o nos sobrecarguen, estamos mermando nuestra propia capacidad de ser felices. Establecer límites es una forma de decirnos a nosotros mismos, mi paz y mi felicidad son importantes. Y no podemos olvidar el papel fundamental del amor propio. Demet lo menciona de forma recurrente y es algo que resuena profundamente. El amor propio no es vanidad, es un reconocimiento profundo de nuestro propio valor, independientemente de lo que digan los demás o de nuestros logros. Es tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le daríamos a un ser querido. Es perdonarnos nuestros errores, celebrar nuestras victorias y nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente. Ella insiste en que cuando te amas a ti mismo, irradias esa seguridad y esa felicidad al mundo, y atraes relaciones y experiencias que reflejan ese amor. Es un ciclo virtuoso. Otro aspecto que me parece fascinante de lo que comparte es su visión sobre la resiliencia. Demet no pretende que su vida sea un camino de rosas constante. Ella es muy consciente de que la vida trae desafíos, decepciones y momentos difíciles. Pero lo que la diferencia es su capacidad para ver esos obstáculos no como muros insuperables, sino como oportunidades de crecimiento. Ella habla de aprender de las caídas, de levantarse con más fuerza, y de no permitir que las experiencias negativas definan quiénes somos. Para ella, la felicidad no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con una mentalidad positiva y constructiva. Es esa fuerza interior que nos permite doblarnos ante el viento sin quebrarnos. Ahora algo que me ha intrigado mucho es cómo ella integra la pasión y el propósito en su búsqueda de la felicidad. Demet es una artista y su trabajo la apasiona. Pero ella va más allá, buscando un propósito en lo que hace, sintiendo que puede inspirar a otros, que su trabajo puede tener un impacto positivo. Cuando encuentras algo que te mueve, que te ilusiona, que sientes que tiene un significado mayor, la vida adquiere otra dimensión. Y esa pasión, esa búsqueda de propósito, es un motor increíble para la felicidad. No se trata solo de tener un trabajo, sino de tener una vocación que te llene el alma. Y no podemos hablar de felicidad sin mencionar la importancia de las relaciones significativas . Demet valora enormemente a las personas que la rodean, su familia, sus amigos, sus colegas. Ella habla de la importancia de cultivar relaciones sanas, de rodearse de personas que nos eleven, que nos apoyen, que nos hagan reír. El ser humano es un ser social, y la conexión humana es vital para nuestro bienestar emocional. Compartir momentos, apoyarse mutuamente, celebrar juntos, todo eso suma puntos a la felicidad. Y ella nos invita a invertir en esas conexiones, a ser un buen amigo, un buen compañero, y a valorar a quienes nos brindan su amor y su apoyo incondicional. Para cerrar este recorrido por las claves de la felicidad según Demet Özdemir, quiero recalcar algo muy importante: todo esto no sucede de la noche a la mañana. Ella misma comparte que ha sido un proceso de aprendizaje, de ensayo y error, de mucha autoconciencia. No hay una fórmula mágica, sino un compromiso constante con uno mismo. La felicidad, en definitiva, es una práctica. Es un músculo que debemos ejercitar a diario. Se trata de tomar decisiones conscientes, de elegir la perspectiva, de enfocarse en el crecimiento, en la gratitud, en el amor propio, en la autenticidad, en la conexión con los demás. Así que si al igual que yo, se han quedado fascinados con las palabras de Demet, creo que tenemos mucho para reflexionar y sobre todo, mucho para aplicar. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes y de dar pequeños pasos cada día hacia esa versión de nosotros mismos que anhelamos ser. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tan inspiradora con Demet Özdemir y que se lleven algunas ideas valiosas para cultivar su propia felicidad. Me encantaría saber qué es lo que a ustedes más les resuena de lo que hemos hablado. ¿Cuál de estos pilares de la felicidad les parece más importante? ¿Qué pequeños pasos van a dar a partir de hoy? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor,
No olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque la felicidad es algo que se contagia, ¿verdad? Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificación. Para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de inspiración y buenas vibras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.